seminario y saco mi ropa de tu pieza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo seminario junto a Código Forex, por supuesto, y que les habla Renato Campos. Hoy en el Market Watch del 9 al 13 de noviembre estaremos revisando puntos como el futuro presidente de Estados Unidos que debería asumir el próximo 20 de enero del 2021. Esta vacuna que en definitiva está sorteando, está saliendo a la luz pública probablemente el próximo año de forma masiva, y tanto obviamente los problemas que deben enfrentar los bancos centrales a través de la iliquidez que podría azotar Europa, considerando los nuevos periodos de cuarentena, y también obviamente las medidas restrictivas que se están aplicando en algunos estados de Estados Unidos. Antes de continuar, por supuesto, entonces les pido que me confirmen audio e imagen para que obviamente podamos revisar con tranquilidad los gráficos y por supuesto los esquemas que esta semana estaremos considerando. Perfecto, aparentemente está todo bien con respecto al audio y la imagen, entonces agradecerles nuevamente por participar de este seminario, del seminario de los días lunes, nuestro Market Watch. Partimos ya entonces revisando cuáles son los drives que estarán moviendo al mercado y que ya comenzaron a mover al mercado esta semana, la segunda semana de noviembre, pensando ya en la recta final de este año 2020, que ha sido un año tortuoso para las distintas economías, pero también no podemos dejar de mencionar lo positivo que ha sido para la renta variable, no tan solo en Estados Unidos, sino que en Asia también. El presidente número 46, Joe Biden, será investido. Su investidura será el próximo 20 de enero, lo que obviamente significaría un cambio en el esquema de gobierno y por supuesto cómo también Estados Unidos se va a presentar frente al resto de las economías y obviamente al resto de las naciones. Ya hemos visto la apertura de distintos gobernadores, de distintos presidentes de distintas naciones que han obviamente respaldado esta nueva presidencia y le han dado entonces la bienvenida a este círculo, si se puede llamar de alguna forma, este círculo privilegiado que tienen los presidentes. Y es por eso entonces que ya Joe Biden comienza a preparar su propio gabinete, con miras obviamente a enfrentar estos próximos 4 años al mando de la Casa Blanca. Ahora, interesante es que a pesar de que Joe Biden logra ganar estas elecciones con los escaños de los representantes correspondientes, lo interesante es que tiene por delante un desafío mucho mayor, que es enfrentar a un Senado y a una Cámara de Representantes dominada por republicanos. Por lo tanto, todas las medidas que él intente o desee llevar a cabo van a tener un desafío mucho mayor enfrentando, como ya les decía, a esta mayor cantidad de republicanos que podrían poner trabas a sus proyectos y por ende entonces hacer muy difícil que logre llevar a cabo entonces sus proyectos o sus propuestas a lo largo de su campaña presidencial. A eso obviamente se va a encargar Kamala Harris de hacer el lobby, creo yo, donde deberá mostrar su habilidad política, y es donde finalmente Kamala Harris se podría jugar
el sillón presidencial de cara al próximo periodo 2025 al 2029. Por eso que creo que estos próximos 4 años de transición, considerando que Joe Biden tiene 78 años, disculpen, es el candidato y el presidente más longevo a la casa, en la Casa Blanca, por lo que obviamente se sitúa en un escenario bastante complejo en cuanto a su edad para el día de mañana o obviamente para los próximos 4 años. Y es por eso que Kamala Harris debería tomar el mando a partir del año 2024 y ir a la postulación de la Casa Blanca para el próximo periodo presidencial. Por lo tanto, va a ser un periodo muy interesante cómo lo lleguen a manejar los demócratas y por supuesto cómo Kamala Harris también logre tener un protagonismo suficiente en este próximo periodo, que serán muy interesantes a nivel político y también a nivel obviamente económico y bursátil. Ahora, lo importante y lo interesante de todo esto es que si bien Joe Biden fue ya investido o bien fue oficializado como el próximo presidente número 46, al día de hoy o al minuto de estar hablando, el presidente actual Donald Trump aún no acepta la derrota y es lo que está generando un poco de resquemores a nivel político dentro mismo del Partido Republicano. Incluso canales como Fox, en una entrevista, o sea, en la conferencia de prensa de la campaña de Donald Trump que la hacía la secretaria de prensa, llegaron a cortar, siendo Fox uno de los canales que siempre apoyaba a Donald Trump, cortaron la transmisión porque estaban, o la representante de la campaña estaba indicando información aparentemente falsa en cuanto a el fraude electoral que siguen postulando como una de las mentiras para lograr rebatir la cantidad de votos o recontar finalmente los votos obtenidos en distintos estados con el fin obviamente de darle el triunfo a Donald Trump. Algo que por el minuto nadie quiere, ni siquiera el arista republicana ni el conglomerado del empresariado desea que Estados Unidos finalmente aumente la aspereza y se siga generando bandos importantes, lo que solamente significaría un enfrentamiento en las calles y eso obviamente iría en directo desmedro de la economía y de las grandes corporaciones al día de hoy. Por lo tanto, me parece que ni republicanos ni las grandes corporaciones desean eso y es por eso que ya dejan de apoyar a Donald Trump como el presidente actual y dejan de seguirle el juego en cuanto a su show mediático que busca debatir obviamente esta elección del presidente número 46, Joe Biden. Por lo tanto, si bien esto podría seguir dando que hablar durante las próximas horas y durante las próximas jornadas, es muy probable que al finalizar esta semana ya Donald Trump asuma la derrota, o muy probable nunca lo haga, sino que simplemente llegue al día de la investidura y haga el traspaso del mando con una cara larga y no haya nunca asumido su derrota y sigue insistiendo que fue un fraude electoral y que ha sido obviamente engañado o engañaron a la población norteamericana. Siguiendo con el siguiente punto, hoy esta mañana obviamente los futuros de Estados Unidos ya celebraban este triunfo de Joe Biden, pero celebraban aún más la vacuna de Pfizer que aparentemente logra un 90% de protección contra el contagio del coronavirus, siendo obviamente una noticia muy importante y que podrían estar desarrollando esta vacuna a lo largo de este año, o sea, del próximo año 2021 y ya tener obviamente la suficiente cantidad de dosis para cubrir la población mundial o al menos en Estados Unidos, lo que obviamente significa un avance muy importante. Es por eso que las bolsas celebraban, el S&P subía en torno a un 4% durante las primeras horas de transacción el día de hoy, pero al finalizar la semana o la jornada, disculpen, tenemos una reversión en los precios, el Nasdaq cierra con una caída de un 2% aproximadamente, el S&P solamente logra un 1% con respecto al cierre del día viernes, pero con respecto a la apertura del día de hoy cierra en negativo. Y así como también el Dow Jones tiene un carácter negativo durante la segunda mitad de la jornada y cierra, si bien con ganancias con respecto al cierre del viernes, pero con pérdidas con respecto a la apertura del día de hoy y lo vamos a estar revisando en los gráficos a continuación. Otro de los puntos importantes que tenemos que tener en consideración es cómo los comentarios de los bancos centrales esta semana van a estar jugando un rol fundamental, considerando por supuesto esta nueva organización mundial, también considerando las cuarentenas que se extienden todavía en Europa, que están predestinadas
que se permanezcan durante todo noviembre, y si es que las cifras no mejoran en Europa es muy probable que se extiendan durante el mes de diciembre y muy probablemente y paulatinamente disminuyendo para el mes de enero del 2019. Aquí es donde obviamente comienzo yo a revisar que si es que no hay más estímulos de cara a finalizar este año o grandes anuncios con respecto a estímulos, y todavía se siguen postergando las ayudas por parte de Estados Unidos, que ya Estados Unidos o la Reserva Federal ha indicado que por el minuto no desea generar nuevos estímulos y le carga la mano al fisco directamente. Punto importante también que es muy probable que en este nuevo debate entre el presidente electo y el presidente actual no se logren consensos de cara a las ayudas fiscales, y eso significa entonces un detrimento para la renta variable por la confianza, porque lo que necesita el mercado el día de hoy es liquidez, la liquidez que iría en directa ayuda al Main Street, a la gente a pie, y algo que si no llega a ocurrir finalmente podría ser desastroso y un elemento considerablemente negativo para la renta variable, considerando, como ya les decía, la necesidad de liquidez al día de hoy. Por lo que obviamente es uno de los esquemas que yo sigo postulando de cara al inicio del año 2021, que si no existen estímulos, grandes estímulos por parte del fisco o por parte de la Reserva Federal, y si es que no existe finalmente una vacuna antes de finalizar el año 2020, el escenario bursátil podría ser negativo y podría comenzar a transformarse en un escenario lateral más que en un escenario positivo. Si bien durante el día de hoy algunos bancos como JP Morgan postulaba que durante el primer trimestre o el segundo trimestre del año 2021 es posible que el S&P alcance los 4.000 puntos, me parece que son pretensiones bastante elevadas para alcanzar obviamente en un escenario complejo en donde la pandemia aún no está siendo controlada y es muy probable que los estímulos no sigan fluyendo por parte de los bancos centrales o al menos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso no estimule finalmente a la renta variable al día de hoy. Si bien, como ya lo vimos, la vacuna o este gran avance en torno a la vacuna podría significar un cambio significativo o importante en el desarrollo del mercado, me parece que no es un elemento que podría mantener un tono alcista, como ya lo hemos visto el día de hoy, que el mercado retrocede durante la segunda mitad de la jornada y termina con un cierre negativo en algunos de los índices que parecen proyectar entonces el escenario que ya les comentaba, un escenario tendenciosamente negativo que podría resultar negativo o lateral, que podría resultar dentro de las próximas jornadas. Vamos a revisar ya los gráficos, que es lo que nos convoca el día de hoy para estar entendiendo un poco qué es lo que a lo que debemos estar atentos durante estas próximas jornadas de transacción y por supuesto esta semana de trading. Antes de continuar, me gustaría que me vayan en el chat si tienen algún instrumento que deseen que revisemos en particular. Yo voy a estar comentando los que me parecen interesantes para estar vigilando durante estos próximos días y cuáles son las alternativas que tenemos para tomar en nuestros portfolios. Al día de hoy, en lo personal, tengo posiciones cortas en el euro dólar, o sea, ventas en el euro dólar, y tengo posiciones de compra todavía en el dólar frente al peso chileno. Las posiciones cortas que tenía en la renta variable de Estados Unidos el día de hoy fueron sacadas por stop. Las tres posiciones que sumaban un 1,5% de exposición tocaron todas ese stop y me sacó por stop el día de hoy, mientras que mantengo posiciones relativamente positivas o en un rango positivo en el euro dólar, y en el dólar frente al peso chileno mantengo un rango negativo en las posiciones de compra que tengo al día de hoy. Evaluando esto o considerando por supuesto este escenario, pasamos a revisar ya el índice americano, como ustedes pueden ver en pantalla. Si bien al día de hoy cierra con un positivo, con un rango positivo, un alza de un 1,17% con respecto al cierre del día viernes, lo importante a destacar es el escenario que nos deja, o la vela negativa que nos deja el día de hoy. Una vela que cierra por debajo de los máximos históricos previos, que fue el pasado en junio de este año, disculpen, en septiembre y agosto de este año. Por lo tanto, el que cierre por debajo de esta zona es ya un rango interesante. Ahora, si llega a cerrar por debajo la vela semanal, por debajo de los 3.510 puntos, 3.500 puntos, ya el escenario negativo podría ser mucho más claro. Pero al minuto me parece muy interesante el cierre que logra por debajo de los 3.600 o 3.590 puntos, y proyectando ya un posible descenso a lo largo de la semana, o de lo que obviamente nos toca por revisar durante las próximas jornadas. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es el S&P como índice propiamente tal. Los futuros de Estados Unidos
a nivel semanal muestran una situación relativamente distinta. Y aquí lo podemos revisar. Una vela que parte prácticamente de la apertura del cierre del día viernes, pero todavía marcando, por supuesto, una vela al minuto, una estrella fugaz. Es una estrella fugaz al minuto, si bien es día lunes todavía, tenemos muchos días por delante. Me parece interesante cómo se sigue desarrollando, cómo se desarrolla el mercado durante esta jornada que podría vaticinar un posible cambio en la dirección del mercado, como ya lo hemos comentado. Ahora, pensando en un posible escenario negativo o positivo, yo creo que por el minuto descartaría un escenario positivo. Lo más positivo que podría llegar para la renta variable al día de hoy o al minuto es que sigas un movimiento tendenciosamente positivo en este rango durante algunos días, probablemente durante algunas semanas, para luego obviamente encarar el cierre del año y proyectar un posible escenario bajista. Ese es un escenario el cual mantengo. De hecho, obviamente, considerando, por supuesto, las expectativas ante las conversaciones fiscales o los estímulos fiscales que puedan existir. Por otro lado, el incentivo que el mercado tiene el día de hoy con el avance en las vacunas, probablemente durante los próximos días todos los laboratorios comiencen a dar publicaciones o a brindar publicaciones con respecto a su avance y eso seguir estimulando el mercado. Por lo tanto, se podría barajar este escenario potencialmente alcista, un zigzag alcista que se mantenga entre al menos los 3.500 puntos y los 3.650, 3.640, los máximos históricos logrados el día de hoy. Y es donde a lo mejor ahí podríamos ver alguna señal de doble techo que nos podría dar o rupturas de este zigzag alcista que si permanece podríamos ver entonces un potencial escenario de caída o señales para buscar posiciones de venta. Ahora, por otro lado, lo que sí destaco en el gráfico actual es esta secuencia bajista que dibuja el RSI, que ya marca entonces un patrón de cambio y una divergencia con respecto a los máximos crecientes del precio del valor del índice, mientras que el RSI en gráficos semanales muestra una fuerza relativa negativa, lo que apunta a señalar un posible escenario bajista para el precio durante los próximos días o durante las próximas semanas, considerando por supuesto esto. Recordemos que es un gráfico semanal, por lo tanto puede tardar más tiempo en desarrollar un potencial escenario bajista, pero al menos la perspectiva de caída ya se mantiene o al menos está sobre la mesa considerando esta divergencia que el mercado pretende mostrarnos. Puede ocurrir también lo siguiente. Puede ocurrir que esta divergencia que el mercado nos está mostrando al día de hoy pueda significar que el mercado comience a lateralizar durante algunos días o durante semanas en este rango y el RSI lo único que haga finalmente es mostrar esta lateralización, siga mostrando por supuesto un escenario bajista en el RSI hasta que finalmente la ruptura del RSI signifique un movimiento anticipado de un potencial nuevo máximo histórico que el mercado vaya a desarrollar y logre quebrar esta secuencia de máximos que se van uniendo a lo largo del tiempo, máximos que se unen desde enero del 2018, fíjense, enero-febrero del 2018, enero-febrero del 2020, 30 de agosto, agosto-septiembre y ahora tenemos 16 de noviembre que comenzamos a ver esta señal de cambio en este segmento. Fíjense que cada vez, o al menos tanto en el año 2018 como en el año, vamos a ver, 2019, no, tenemos solamente el 2018 y el 2020, dos secuencias bajistas al iniciar el año entre el mes de enero y febrero. Por lo tanto, no es un patrón a considerar, pero sí mantenemos al menos una secuencia de máximos crecientes que puede ser interesante de seguir mirando con atención a ver cómo se sigue desarrollando el mercado. Ahora, el siguiente escenario bajista o el escenario que puedo estar revisando es un proceso bajista a partir desde la zona de máximos actuales. O sea que si el cierre de la semana está por debajo de los 3.500 puntos, me parece que el escenario siguiente es seguir buscando entonces un escenario de caída hacia la zona de los 3.200 puntos que viene desarrollando como zona de soporte durante las últimas semanas, al menos entre septiembre y octubre. La zona de los 3.600 puntos viene siendo una zona de soporte muy importante. Si llega a perder esta zona, me parece que ya el escenario bajista podría acrecentarse y ese escenario bajista podría venir a buscar una caída hacia la zona de los 3.000 puntos, que fue la última zona de soporte relativamente importante que el mercado viene a considerar, o ya de conseguir un descenso mucho mayor,
creo que el mercado podría venir a buscar un testeo de la media móvil simple 200 periodos, que podría darse por esta zona aproximadamente, o venir a buscar un ángulo un poco más relajado, un quiebre en el ángulo, y venir a buscar una caída entre los 3.000 puntos y los 2.800 probablemente, para darle un sentido, o bien buscar algunos niveles de soporte y resistencia, o soporte que han sido considerados por parte del mercado a lo largo del tiempo. Esta zona probablemente vaya a ser interesante de llegar a cubrir, que puede ser finalmente ese nivel, por obviamente estar revisando algún soporte interesante en la caída que la renta variable pueda tener. Si yo me adhiero, o si sigo sosteniendo un escenario bajista de cara al año 2021, los primeros días del año 2021, creo que al menos mi apuesta, la personal, es buscar niveles de soporte en torno a los 3.000 puntos o los 2.800 puntos, que creo que podría ser una caída bien importante. Una caída que se traduciría desde los niveles actuales, se traduciría, vamos aquí a mirarla, hasta los 2.800, 2.700 puntos, 2.800 vamos a buscar ahí un valor, se traduciría en una caída de un 21% aproximadamente en la renta variable, algo que debería obviamente ser debería ser la traducción de algo desastroso para el mercado, o una visión desastrosa por supuesto para la economía americana o para la economía mundial. Me parece que es algo al minuto, sobre todo con la cantidad de estímulos que anda circulando, que la Reserva Federal sigue obviamente incentivando a la economía, probablemente la posibilidad o la amplia probabilidad de en algún minuto de que existan estímulos fiscales. Me parece que buscar la zona de los 2.800 por el minuto es algo muy ambicioso, pero al menos la zona de los 3.000 puntos me parece que puede ser algo, considerando la volatilidad que el mercado pueda tener, pero considerando sí una rápida recuperación desde los niveles que puede alcanzar como soporte. Por lo tanto, las estrategias, como ya la hemos ido comentando, podrían venir a buscar, por supuesto, caída hacia la zona de los 2.800 puntos, los 3.000 puntos, y desde esos niveles comenzar a sostener posiciones alcistas hacia la zona de los 3.000 puntos, que podrían ser objetivos bastante claros en el corto a mediano plazo o durante el año 2021, para considerar entonces objetivos de compra, con obviamente stop bien limitados que estén por debajo de los 2.800, 2.700 puntos, buscando por supuesto un desarrollo de unos 200 o 400 puntos que el mercado pueda venir a buscar. Esa puede ser a lo mejor la estrategia que estemos considerando conforme obviamente avancen las semanas, como el mercado también se va desarrollando, como el contexto de las noticias se vaya obviamente entregando, estaremos evaluando cuáles serían los posibles escenarios que estaríamos buscando en compra para la renta variable. Al minuto, lo que yo personalmente voy a hacer es voy a esperar el cierre esta semana para ver cómo el mercado se comporta, para estar considerando alguna estrategia de venta, muy probablemente, si es que se llega a dar la posibilidad, pero es lo que voy a estar considerando durante estos próximos días. Ahora, si el cierre de estas próximas jornadas, como ya lo hemos visto, muestra un carácter bajista mucho más importante, podríamos estar a lo mejor pensando en anticipar un escenario, pero creo yo que el anticipar un escenario como tal sería muy anticipado a las noticias que se vienen entregando al día de hoy. Por lo tanto, sería muy prudente estar anticipando escenarios, sino que simplemente me parece que hay que estar mucho más expectante a lo que pueda ocurrir antes de estar anticipando, sobre todo por semanas que se podrían dar muy volátiles en términos de noticias relacionadas al nuevo gobierno, obviamente a lo que todavía arrastra el gobierno de Donald Trump ante los estímulos, y por supuesto cómo viene manejando la Casa Blanca hoy por hoy, y también cómo podría incluso comenzar a dejar de lado, o hacer dejar de lado por sus pares, por las distintas economías, por los distintos países, y restarle importancia finalmente a su protagonismo o a su paso por la Casa Blanca al día de hoy, y ya considerando simplemente o esperando la investidura de Joe Biden como presidente, para finalmente concretar cambios en las políticas exteriores, o finalmente acuerdos comerciales definitivos que Estados Unidos pueda tener, pensando que Donald Trump ya no tiene pito que tocar de cara al próximo 20 de enero. O sea, restan casi 2 meses para que Donald Trump siga en el ejercicio como presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, es un periodo muy corto, y que al día de hoy me parece que ya Donald Trump se tiene que comenzar a jubilar y tiene que comenzar a aceptar la derrota, porque no le quedan salida de todo esto, y finalmente puede ser algo incluso hasta perjudicial para la política exterior o la política o el mismo Estados Unidos al día de hoy.
Otro de los gráficos que mantenemos con visión es la recuperación que ya les comentaba la semana pasada. Era muy probable una recuperación del petróleo hacia la zona de los $41 el barril, luego de haber recuperado el nivel de los 37, los 36,70 dólares, que el día de hoy confirma como soporte durante esta mañana, o durante la semana pasada, confirmaba nuevamente como un soporte y comenzaba a proyectar entonces este escenario positivo y que vuelve entonces a marcar la zona de lateralidad que marca desde septiembre a la fecha el petróleo WTI. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Son la reunión entre miembros OPEP este próximo 30 de noviembre. Ya restan casi 20 días para que se lleve a cabo esta reunión entre los miembros OPEP y lo que se va a discutir finalmente son posibles recortes en la producción y es cómo obviamente estos miembros se puedan adherir a esta, si es que existen consenso o no existen consenso. En lo personal es muy probable que se adhieran, pero que no se adhieran todos y en las expectativas que el mercado tiene al minuto, que no logran finalmente impulsar o mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda, pensando que al día de hoy los confinamientos en Europa son drásticos. Ya hemos visto como a lo largo del mundo la demanda de petróleo ha disminuido considerablemente y con esta nueva tanda de confinamiento la disminución o la proyección en la disminución de consumo ha caído en un 0,7% en las proyecciones de los mismos miembros OPEP o de la OPEP al día de hoy, lo que obviamente significa un escenario bastante negativo. Me parece que de cara al 30 de noviembre es muy probable que el mercado del petróleo mantenga un sesgo relativamente alcista muy cercano a la zona de los $41 el barril, con un soporte en torno a los $39, y luego de eso podamos, si es que se llega a dar un escenario relativamente negativo, podríamos ver una caída en el petróleo. Ahora, esto es en el escenario en el cual los recortes decepcionen al mercado, que las medidas de confinamiento se pongan mucho más agresivas en Europa y en Estados Unidos también se comiencen a adoptar medidas de confinamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados y en algunas regiones, por ejemplo, o zonas de Nueva York, se ha determinado el cierre de bares entre ciertos horarios, o sea, de entre las 10 y las 5, 10 de la noche y las 5 de la mañana. Los bares no van a poder funcionar, lo que obviamente comienza a ser considerado como un toque de queda, entre comillas, pero ya comienzan a restringir entonces la economía y eso podría ser un escenario bastante negativo para obviamente los instrumentos de renta variable, los commodities y las proyecciones que todo esto pueda llegar a tener. Por supuesto, entonces son un poco los escenarios que tenemos que tener al minuto. Pero por el minuto, creo que el rango entre 41 y los $39 viene a ser un rango que podría mantener el petróleo durante las próximas semanas, considerando por supuesto las noticias que el mercado podría estar esperando. Probablemente también se pueda llegar a desarrollar una posible figura, algo que no descarto que puede llegar a ocurrir. Es por ejemplo, vamos acá a mirar un gráfico de una mayor temporalidad, el gráfico diario. A ver si es que se logra apreciar con atención, con detalle. Es algo, es algo prematuro de llegar a considerar, pero no lo descartaría del todo. Fíjense qué es lo que podría llegar a pasar. Si bien las figuras como esta tienden a ser bien complejas de llegar a interpretar, podríamos estar esperando a lo mejor una posible formación de hombro cabeza a hombro, si es que se llegan a dar rebote en torno a la zona de los $39 el barril, y eso podría significar entonces una posible extensión alcista del petróleo en torno a la altura de la cabeza. Aquí es donde ya estamos especulando muchísimo con posibles desarrollos del mercado, pero no podemos dejar de descartar este posible escenario alcista. Por lo tanto, podríamos ver movimientos alcistas por sobre los $41 que vayan con una exposición o con un aumento en el apetito por el riesgo hacia la zona de los máximos alcanzados durante gran parte del año 2020, en torno a los 43, $44 el barril. Y ya luego con eso, con una extensión hacia la zona de los $47 aproximadamente, que podrían calzar con algunos niveles mínimos previos que el mercado venía desarrollando durante los años recién pasados. Desde el 2018, la zona de los de los $50 del barril también podría ser un objetivo si es que la zona de los $41 se llega a vulnerar. Pero por el minuto, la perspectiva sigue siendo lateral en el corto plazo entre los 41 y los $39 como un posible rango preliminar durante estas próximas semanas, pero con un rango definitivo entre los 37 y los $41 para hablar obviamente de valores cerrados. Sería un rango a considerar de 4 o $5 aproximadamente que el petróleo podría estar sosteniendo durante las próximas semanas de cara a la reunión OPEP. Al menos creo yo que
tenemos que mantenernos muy atentos a cómo se vayan desarrollando la retórica entre los miembros, las conversaciones previas y lo que pueda obviamente resultar de esta reunión el próximo 30 de noviembre, algo que sin duda estaremos comentando semana a semana. Em, Vamos a mirar el gráfico del euro dólar que el día de hoy, a pesar de volver a tocar la zona de los 1.19, fíjense cómo arrancamos la semana. Si bien teníamos la semana pasada una semana bastante abultada, el apetito por el riesgo se hizo presente en el mercado. Tenemos un descenso durante este primer día de transacción, una caída importante desde la zona de los 1.19 hasta los 1.18 aproximadamente, 100 pips de rango que se logran alcanzar durante el día de hoy, que podrían seguir dando que hablar durante la semana. Mi perspectiva en el par o sobre el par sigue siendo negativa, a pesar de los avances que se mostraron la semana pasada. Me parece que simplemente fue un mercado que estuvo buscando un apetito por el riesgo mucho mayor, que no se condice con el comportamiento real de las economías, tanto en Europa como en Estados Unidos, y los estímulos que se pueden estar esperando para el mes de diciembre por parte del Banco Central Europeo, que a mi parecer podrían llegar a ser muy abultados, y eso debería debilitar considerablemente al euro en el mercado de divisas. Por lo tanto, mi apuesta es de cara al mes de diciembre, que mantendríamos un escenario bajista por debajo de 1.19 y una caída hacia la zona de los 1.15 y ya con miras inclusive hacia la zona de los 1.1450, 1.1420, que es donde estarían o podrían estar las medias móviles tanto de 50 periodos, como ustedes pueden ver en el gráfico en color naranjo, o como la media móvil de 200 periodos simple en azul, como ustedes ven en el gráfico en su pantalla. Por lo tanto, es un escenario bastante interesante. Mantengo mi perspectiva bajista. En lo personal tengo una posición de venta en 1.1871, si no me equivoco, sí, 1.1871, la cual voy a marcar a continuación para que estemos alineados, la cual tomé al cierre de la semana pasada aproximadamente, antes de cerrar la semana. Tengo mi stop loss en 1.1965 y mi take profit, por supuesto. Vamos a buscarlo por acá. Mi take profit que lo tengo en 1.1450 al día de hoy. Estoy buscando una caída un poco más abajo de los 1.15 y esa es con una posición que tengo de 0,5% de riesgo. Simplemente estoy en esta jugada, espero obviamente la reacción del mercado. Aquí lo que probablemente haga en el corto plazo sea venir a buscar un potencial rebote en el precio, un rebote que puede venir en zigzag, que si yo lo mido acá, que es algo que habitualmente hago, el movimiento bajista que logra hacer el mercado el día de hoy, lo mío con un Fibonacci, que la extensión de caída alcanza un nivel de soporte que es relativamente importante, que es la zona de los 1.18, que venía aguantando como soporte en el corto plazo, pero lo que hace en el corto plazo es un zigzag aparentemente alcista y que deberíamos estar esperando a lo mejor un testeo de la zona. Probablemente pueda venir a desarrollar un testeo como tal, o simplemente estar esperando una ruptura por debajo de la zona de los 1.18 para considerar posibles escenarios de venta. Lo que creo yo aquí es donde podrían estar considerando posibles ventas es un testeo o una ruptura de esta secuencia en zigzag alcista, eh, o también si es que se llega a dar un toque de esta zona, finalmente de la zona donde viene la media móvil en este gráfico de 15 minutos, acá en esta zona. Si es que hay rechazos, velas de cambio en torno a este nivel, a lo mejor considerar una primera entrada para luego, si es que se llega a romper esta secuencia y por supuesto se confirma por debajo de 1.18, seguir buscando posiciones de venta en un rango obviamente de caída bien importante. Ahora, si es que no vuelve el mercado a acercarse a estos niveles, si es que no vuelve a acercarse a esta zona, creo que el stop debería estar ligeramente por sobre 1.1920, o sea, en torno a 1.1935, para darle obviamente un rango o bien un movimiento importante. Solamente pondría un stop muy acotado si es que el mercado o el precio no vuelve en torno a la zona de los 1.1890, 1.19. Si es que simplemente no vuelve en torno a esos niveles. Por lo que obviamente estaríamos buscando, y el recorrido bajista sigue hacia la zona de los 1.15, 1.1450 durante las próximas semanas y de cara obviamente a finalizar
este año 2020, que esperamos obviamente pueda venir a darse este escenario bajista. Otro punto interesante que se puede venir a dar es la ruptura en RSI de un movimiento alcista que se venía originando. La ruptura que se da al día de hoy parece entonces hablar de un quiebre en el patrón o en la fuerza relativa de compra que se viene originando desde el 29 de octubre a la fecha hasta el 9 de noviembre. Por lo tanto, esa ruptura de RSI parece señalar un cambio en la fuerza relativa y un cambio entonces en la dirección del precio para el par euro frente al dólar. En el caso del oro, una caída muy agresiva al día de hoy que logra alcanzar la zona de los 1.1850, o sea, 1.850 dólares la onza de cobre. Una caída que finalmente alcanza el objetivo que nosotros tuvimos en algún minuto. Si bien no es un objetivo, cuando el mercado ya logró obviamente mostrar o bien superar estas zonas de máximos previos, que son estas en definitiva, lo voy a marcar a continuación, cuando el mercado logró superar estas zonas de máximos, que ya obviamente era con el movimiento del día de hoy, cuando logró superar eso, ya todo objetivo obviamente bajista que uno podía tener queda totalmente descartado, pero finalmente el mercado, el oro, toca la zona de los 1850, que son los mínimos previos, y lo que aquí me parece interesante es que ya toda figura, a lo mejor esta figura de cuña queda descartada porque el precio vuelve por debajo de la cuña, o sea que ya no hay una ruptura, hay mucha indecisión con respecto al movimiento que el oro pueda estar mostrando. Por lo tanto, me parece que esta figura de cuña tiene que ser descartada. Podríamos estar simplemente mirando un posible escenario lateral que pueda estar originando y aquí es donde obviamente uno se pasa a revisar el gráfico diario, cómo se sigue comportando esto y entender entonces que el proceso que el mercado puede estar experimentando puede ser algo como esto. Y aquí es donde a lo mejor descartamos inclusive un proceso alcista que teníamos estipulado. Y aquí es donde comenzamos ya a mirar entonces este proceso de lateralización. Corregimos probablemente este rango máximo. Ya no consideramos por supuesto ese nivel, los niveles intermedios. Y comenzamos a mirar entonces un posible rango lateral entre los 1970 y los 1850, aproximadamente entonces 100 dólares de diferencia en el movimiento del precio. Aquí es donde por supuesto entonces la estructura que el mercado pueda seguir desarrollando puede ser una estructura que siga en esta lateralidad durante algún tiempo o que finalmente los quiebres de esta lateralidad puedan venir a buscar un movimiento escalado, ya sea a buscar soporte en torno a la media móvil de 200, que a mi parecer ya la media móvil de 200 no debería jugar un papel importante, sobre todo por el rango lateral que el mercado adopta, sino que comenzar a formar incluso mínimos o caídas hacia la zona de los 1680 si es que se llega a dar un descenso, que son estos mínimos y máximos previos que el mercado desarrolló. Pero si en el caso que llega a romper la zona de los 1970, deberíamos ver obviamente una extensión hacia a los máximos históricos en los 2080 dólares más o menos, 2070 dólares la onza de, de oro para estar por supuesto entonces revisando cuál es el proceso alcista o bajista que el mercado esté mostrando durante las próximas semanas. Por el minuto creo que hay que mantenerse atento a este rango entre los 1970 y los 1850, que creo yo que durante las próximas semanas no los va a abandonar. No hay motivo suficiente al minuto o estímulos que puedan significar un cambio en la dirección del precio. Ahora, lo único que puede significar a lo mejor este cambio es la tranquilidad del mercado antes ya conocer al próximo presidente, que las cifras macroeconómicas de Estados Unidos que se presentaron la semana pasada en cuanto al empleo, por ejemplo la caída, el 6,9%, muy por debajo de las expectativas del mercado, son cifras alentadoras, que la vacuna está más pronta que tarde a lo mejor de llegar a ser desarrollada y salir obviamente al consumo público. Son obviamente algunos alicientes que hay que estar considerando en este proceso. Pero no olvidar que todo el escenario de estímulos que se ha venido implementando por parte de los bancos centrales, por parte del fisco, pueden en algún minuto determinar un aumento considerable en la inflación y eso obviamente podría ser desastroso. Por lo tanto, el escenario alcista creo que yo para el oro aún no lo ha dicho todo. Si bien en lo personal espero una caída por el fortalecimiento, la recuperación del dólar a nivel internacional, una caída que podría venir a ser relativamente considerable, o sea, estoy hablando de unos 100 a 200 dólares de caída que todavía el oro pueda tener, me parece que la estructura alcista a lo largo del tiempo aún tiene mucho que decir finalmente.
y es donde a lo mejor la zona de los 2100 o los máximos históricos que ya alcanzó son objetivos más que razonables cuando el mercado encuentra un soporte importante, y ese soporte importante me parece que podría estar en torno a los 1680 dólares la onza. Así que es obviamente un escenario que vamos a estar revisando. Al minuto no tengo una idea muy clara en oro, pero sí es algo obviamente que estaremos considerando conforme avance en la jornada, y si es por sobre todo, si existe un quiebre de la zona de los 1850, es donde estaríamos buscando posiciones de venta con un primer objetivo en 1740 y con un posible objetivo de caída hacia la zona de los 1650 aproximadamente dólares para el patrón del oro. Y aquí es donde vamos a proyectar entonces los posibles escenarios de soporte que podríamos estar barajando a lo largo del tiempo, que al menos nos mantendríamos entonces a estar revisando durante las próximas semanas y por supuesto los próximos meses. Aquí es donde a lo mejor la media móvil de 50 periodos hace un poco más de sentido, por lo que hay que estar muy atento al desarrollo que el mercado pueda llegar a desarrollar. Aquí es donde me parece que ante los movimientos mensuales que se han venido desarrollando, son interesantes de considerar los nuevos rechazos de la zona de los 1970, que fue el rechazo que generó el día de hoy a nivel mensual. Es interesante a nivel de vela, sobre todo porque rechaza las aperturas de los meses de junio y julio, que fueron las zonas, o sea, las velas que alcanzaron las extensiones de máximo histórico en el mes de junio, o sea, de julio y agosto finalmente. Por lo tanto, la zona que haya rechazado el día de hoy la zona de los 1970 es importante, lo que habla a lo mejor de un deterioro durante las próximas semanas y meses para el oro. Pero obviamente no cantaría victoria ante este posible escenario, y es donde me mantendría muy atento a las variaciones que el metal precioso pueda venir a mostrar. Ahora, otro signo que les quería mostrar es esta ruptura de RSI, que comienza entonces a hablar de un posible escenario bajista, y ese posible escenario bajista estaría a lo mejor indicando un primer proceso de caída hacia la media móvil exponencial de 50 periodos en torno a los 1740 dólares la onza, como ya lo indicábamos. Ahí es donde a lo mejor en lo personal voy a estar atento, o en el corto plazo, si es que tiendo a hacer alguna apuesta de corto plazo por anticipar algún movimiento que es muy probable que pueda llegar a pasar, es donde, por ejemplo, al extender este movimiento bajista, que no sé si está completo todavía. Me parece que aquí es donde obviamente no existe una extensión muy clara, sino que simplemente veo un impulso. Por lo tanto el impulso bajista que se llega a dar, creo que es muy sano mostrarlo a lo mejor en algunos casos con un Fibonacci. Y si es que esos movimientos alcistas o estas recuperaciones de corto plazo van en este sentido y no superan el 30, en 38,2 o más allá el 50% de Fibonacci, y se forman figuras en tipo zigzag y hay quiebre, podríamos estar hablando a lo mejor de potenciales escenarios bajistas y anticipar posibles caídas en el oro precisamente. Pero no sería algo que yo estaría jugando muy arriesgado. Por lo general, como si ustedes bien saben, cuando ocurren este tipo de situaciones no estoy arriesgando más de un 5%, de un 0,5% en una posición. Voy muy cauteloso hasta que ya tengo la confianza suficiente o se desarrolla un patrón muy claro. Es donde recién considero una posición con un riesgo mucho mayor o con el riesgo adecuado que conlleva una transacción en el mercado. Por lo tanto, me mantendría atento a la variación propiamente tal, pero por el minuto, si bien solamente llevamos un día de semana, creo que las reacciones que el mercado tiene, tanto con las noticias positivas como también con las proyecciones negativas que se puedan estar dando en torno a todo esto, puede ser muy interesante estar anticipando algunos procesos o algunos movimientos. Al menos yo no he cambiado mi perspectiva de cara al finalizar, o sea, al finalizar este año y comenzar el año 2021. Si bien me inquieta un poco los movimientos que el mercado presentó durante el día de hoy, no cambia mi perspectiva y la mantengo de cara al año, al menos a los primeros días del año 2021, el primer trimestre del 2021, que son descensos, potenciales caídas en la renta variable, una recuperación del dólar a nivel internacional, un escenario tendenciosamente lateral para los commodities por la oferta y demanda que esto signifique, los incentivos que mantienen, la inflación que puede ir aumentando, la fortaleza del dólar, la incertidumbre de la renta variable, etcétera. Son muchos los factores, por lo tanto me parece que estar hablando en términos de commodities, estamos hablando en términos de lateralidad, pero como bien les digo, un elemento probablemente alcista para el dólar, un elemento negativo para la renta variable, y serían obviamente las ideas que estaríamos obviamente jugando durante las próximas semanas y considerando obviamente los primeros días del año 2021.
Y para ir finalizando la semana o este market update, que muy probablemente va a ser, va a seguir siendo complementado conforme avancen las jornadas a través de Twitter, eh, con algunas ideas probablemente si van surgiendo o se las hago llegar a través de la gente de Código Forex. Dicho sea de paso, no olviden que en Código Forex desde la semana pasada estamos publicando todos los días lunes un market update que lo pueden encontrar acá en la misma sección de los blogs. Acá está. Acá en el market update, en las últimas noticias, pueden encontrar la última revisión del mercado, de la semana de los mercados que publico yo, donde está mi apreciación con respecto a lo que está ocurriendo, o sea, las noticias más importantes, lo que está obviamente pasando para la renta variable, los commodities, divisas, las noticias importantes de la semana, o al menos las noticias que yo estoy considerando: el IPC de China, el índice CEO de confianza e inversión en Alemania, la adhesión de tasas de Nueva Zelanda, Producto Interno Bruto de Inglaterra y el IPC en Estados Unidos. Y el gráfico de la semana, que en este caso esta mañana muy temprano, antes del movimiento alcista que experimentó el petróleo, yo le compartía ya a la gente de Código Forex para que lo estuvieran publicando, pero ya entonces me parece que es importante mantener este gráfico de la semana como el rango lateral que estuvimos revisando hace algunos breves segundos. Así que desde ya los dejo invitados a que puedan revisar todos los días el Market Update, y cualquier cosa, cualquier duda, no duden en escribirle a la gente de Código Forex a través del correo electrónico info@códigoforex.com, o a través obviamente de aquí de la casilla de contacto, y por supuesto a través de Twitter si es que nos desean contactar o si me desean contactar en personal, para estar obviamente revisando algunas de las ideas que día a día estoy compartiendo y publico de forma gratuita en Twitter personalmente. Así que bueno, con eso estaríamos revisando el día de hoy. La verdad que al menos al minuto no tengo mayor comentario. Aquí es donde a lo mejor en el caso del australiano dólar cambia un poco mi perspectiva. Recordemos que veíamos una secuencia bajista. Creo yo que no tiene mayor entusiasmo por seguir subiendo el australiano dólar. No hay motivos reales como para que siga subiendo. Recordemos que la semana pasada el RBA recortó su tasa de interés. Eh, no hay obviamente un incentivo porque el australiano siga buscando un apetito mucho mayor por riesgo en el mercado. Por lo tanto, ante el dólar, una posible apreciación del dólar podría ser interesante. Aquí es donde, fíjense, el australiano está rompiendo una secuencia alcista que yo marcaba en el RSI, está rompiendo esta tendencia, por lo tanto ya hay un indicativo, y lo que podríamos estar esperando a lo mejor es un testeo de estas zonas de máximo, y aquí es donde uno puede proyectar qué es lo que puede llegar a ocurrir si es que se sigue extendiendo este movimiento alcista durante las próximas horas. Podríamos estar hablando entonces de un posible patrón. Vamos a mirar por acá, si es que encontramos alguna secuencia. La verdad que por el minuto no veo nada claro en términos de máximo, pero sí de mínimos podríamos estar hablando. Entonces, lo que yo considero aquí es que si existen rupturas por debajo de esta zona de mínimos de soporte intradiario, podemos ver caídas o activar posiciones de venta, o lo otro es estar anticipando un posible escenario de venta si es que se considera a lo mejor un posible doble techo en torno a este nivel, porque me parece que no hay motivos por los cuales el australiano dólar siga subiendo, a menos que el dólar a nivel internacional se debilite mucho, algo que por el minuto me parece que no debería llegar a ocurrir, sino que todo lo contrario, es donde comenzaríamos a ver un proceso bajista durante los próximos, o sea, positivo para el dólar y bajista en el caso del australiano frente al dólar americano. Por lo tanto, interesante este patrón que podría estar desarrollándose durante las próximas horas de transacción. Y vamos a ver el gráfico semanal, si bien es un gráfico totalmente positivo. Obviamente, lo que aquí es donde yo lo que consideraría para estar mirando posibles transacciones es una nueva oportunidad de estar considerando muy poco riesgo en una primera transacción, para luego de eso ir a sobreponderar o completar la ponderación que me permita obviamente estar mucho más tranquila en una transacción en corto, en este caso en una venta en el australiano dólar. ¿Y cuáles serían los objetivos de mediano plazo? Sin duda que serían la media móvil de 50 periodos que viene por acá, que sería obviamente el objetivo
inicial, aquí más o menos, bueno, ese rango para que lo entiendan, ¿no? Ahí un poco con el mouse no puedo dibujarlo bien. Y si no, si es que llegamos a ver rupturas de esto, esta zona de soporte me parece que viene a ser importante para el australiano dólar en un proceso de recuperación bastante importante que puede llegar a alcanzar el dólar frente a sus principales rivales. Así que desde ya les dejo esa nueva idea o algo que estaremos revisando a lo largo de la semana. Si bien le falta desarrollo a esta potencial venta, me parece que hay que estar atento a un australiano dólar que estemos obviamente considerando durante estos próximos días. Y antes de despedirme, el gráfico que me parece también interesante estar mirando es el siguiente. Fíjense cómo está cerrando el Nasdaq el día de hoy, si bien este es el gráfico semanal, al menos ya está por debajo de los máximos alcanzados el 17 de agosto, a principios de octubre, antes la primera quincena de octubre. Entre agosto y la primera quincena de octubre, ya el precio del día de hoy, comenzando esta semana, en semana de post elecciones o ya considerando al candidato Joe Biden o el futuro presidente, comenzamos ya a ver entonces un posible movimiento bajista que pueda venir entonces a dar que hablar durante las próximas semanas y por supuesto durante los próximos meses. No olvidar que Joe Biden, en una de sus propuestas, es limitar los monopolios que tienen las grandes corporaciones tecnológicas, y es por eso que los mercados o las tecnológicas comienzan a sufrir ante la victoria de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Las divergencias persisten en el RSI en este caso, si bien le falta a lo mejor un tramo alcista en ese para mostrar obviamente una tendencia más definida, pero la divergencia ya está presente sobre este mismo. Las posibilidades de encontrar dobles techos o triples techos en torno a este niveles son interesantes y son muy importantes, por lo tanto seguimos muy atentos al desarrollo de esta semana para estar mirando entonces posibles transacciones en la renta variable. Y como bien hemos comentado, yo sigo siendo más negativo que positivo en la renta variable de Estados Unidos de cara a finalizar este año 2020 y el inicio del próximo año 2021. Bueno, muchachos y muchachas, con esto me despido. Espero que tengan una excelente semana de trading. Cualquier duda, como siempre les digo, a través de info@códigoforex.com, a través de Twitter, en donde habitualmente comparto análisis, comentarios día a día. Así que los dejo invitadísimos a estar participando en redes sociales y por supuesto nos vemos el día jueves en el Live from Trading Desk que habitualmente brindamos a las 9 de la mañana hora de Nueva York, que eso son las 9 de la mañana en Perú. Si no me equivoco, también en el resto de Latinoamérica son las 9 de la mañana, y las 11 de la mañana hora de Chile para que ustedes hagan la conversión. Pero en Nueva York son las 9 de la mañana para que ahí ustedes hagan sus arreglos de horarios. Les agradezco entonces la participación. Como ya les digo siempre, cuidado con las transacciones, mucha responsabilidad. También obviamente los invito a ser un poco más arriesgados en el trading. Así que espero obviamente que haya sido útil y nos estaremos viendo entonces este jueves en el Live from Trading Desk.